Para concluir el tema, las reacciones de alcoholes y éteres. Las reacciones que se han visto para alquenos, en algunos donde se produce la reacción de un alqueno con agua, es la formación de alcoholes. Igualmente, para síntesis de alquenos se produce una eliminación de agua. Entonces, una de las reacciones de los alcoholes es la eliminación. Esa ya la vimos en reacciones de alqueno. Es la que tenemos aquí. Eliminación, recuerden que es un mecanismo E1 y un mecanismo E2. También está la reacción de sustitución, que también la vimos, SN1 o SN2, la vimos para síntesis de alcoholes. Oxidación de alcoholes, reducción de alcoholes, esterificación, reacciones con metales, los tioles y los éteres. Los tioles es un grupo de funciones similares a los alcoholes, solamente que en lugar del azufre, del oxígeno, utilizan azufre. Se llaman tioles. Los tipos de reacciones de alcoholes están un poco más presentadas aquí. La deshidratación de alcoholes, como vemos, forman alquenos, ya la conocemos. La oxidación de alcoholes, la cual produce cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. La sustitución, mecanismos SN1 y SN2, la vimos para síntesis de alcoholes, viene siendo un mecanismo similar. Reducción de alcoholes, sale el grupo OH y entra un hidrógeno para formar alcanos. Esterificación, porque forman ésteres. Esterificación, pero son otro tipo de ésteres que se llaman ésteres tiocilatos. Finalmente, formación de alcóxido, donde sale el hidrógeno, forma una sal, poniendo aquí con un metal, forma una sal y después esa sal reacciona con un halogenuro de alquilos para formar éteres. Ya la vimos en síntesis de Williamson para éteres asimétricos. Sustitución. Vamos a recordar la sustitución. Recuerden que ya la eliminación la vimos. Alcoholes como nucleófilos. Un alcohol puede actuar como un nucleófilo. Recuerden que un nucleófilo es aquel que tiene esos pares libres y pueden atacar un carbono o un centro que tenga carga positiva. Entre estos dos estamos hablando un grupo alquil y un halógeno. El halógeno es más electronegativo, tendrá carga negativa o carga parcial negativa, mientras que el grupo alquil tendrá carga parcial positiva. Estos pares de electrones son capaces de atacar esa carga positiva del grupo alquil. Por eso es que ellos actúan como unos nucleófilos. El OH es un nucleófilo débil. Él realmente es un nucleófilo débil. Para que salga es muy difícil. Entonces, generalmente se procede a la protonación del grupo OH. Debido a su volumen, él saldrá. RO también es un nucleófilo, pero sería una base fuerte. ¿Ok? Entonces es un nucleófilo fuerte. Se forma un nuevo enlace OC, sería este oxígeno con el carbono del grupo alquil. Y se rompe el enlace OH, este que tenemos aquí, realmente el enlace debería estar aquí, el puntito. ¿Ok? Lo que se forma es el enlace OH. Se rompe el enlace OH y se forma un enlace OC. Mecanismo SN1, recuerden que SN1 ocurre en dos pasos, primero la formación del carbocatión y después la sustitución como tal. Entonces, tiene que ser un alcohol terciario preferiblemente, posiblemente secundario, pero preferiblemente terciario. Los alcoholes terciarios son los que forman un mejor carbocatión, ¿verdad? Son los más estables. Entonces, tenemos por ejemplo aquí este alcohol, ¿sí? Como les dije, el OH es un grupo saliente muy débil, entonces se protona ese alcohol y ahora sí él podrá salir fácilmente porque él quiere tener sus pares libres. Y forman esos pares de electrones aquí como una molécula de agua, quedando el carbono terciario con una carga positiva. Este viene siendo el carbocatión, bastante estable, un carbocatión terciario. En el segundo paso entra el halógeno. Por ejemplo, en caso de que sustitución sea por un halógeno, entra ese halógeno y se forma el haluro de alquilo, en este caso bromuro de terbutilo. ¿Okay? Recordando que esto es preferiblemente para los carbonos terciarios. Y SN2
es preferible con bases, o sea, ocurre con bases fuertes, en cambio SN1 ocurre con bases débiles. Mecanismo SN2, aquí tenemos, ¿sí? Aquí recordando que ocurre con bases fuertes. Como ya habíamos comentado, el mecanismo SN2 ocurre en un solo paso donde se produce el rompimiento del enlace OH y la formación del nuevo enlace con el halógeno en este caso, consecutivamente. Y para esto se utiliza una base fuerte, ¿ok? Con inversión de la configuración absoluta RAS y SAR, preferiblemente para carbonos primarios, ¿ok? O mejor dicho, grupos alquil con carbonos primarios. Como vemos acá, este es un carbono primario. La reacción de Lucas o prueba de Lucas es una reacción de sustitución por cloro. Para eso utiliza cloruro de zinc y ácido clorhídrico. Ocurre de la siguiente manera. Se toman en varios tubos de ensayo, se toman alcoholes primarios, secundarios y terciarios y se les agrega ácido clorhídrico con cloruro de zinc. Y ocurre la sustitución, sale el OH y entra el cloro. Esta reacción ocurre con un mecanismo SN1, es decir, para alcoholes terciarios. En alcoholes primarios, la reacción es muy lenta o simplemente no reacciona. Podemos ver aquí que no hay separación de capa. En los alcoholes secundarios reacciona de 1 a 5 minutos, en cambio la reacción en alcoholes terciarios es inmediata, si se observa una separación de capa. Recuerden que los alcoholes son solubles en agua. Cuando agregamos el HCl es una disolución acuosa también. Entonces, cuando ocurre la sustitución del cloro por el OH, el compuesto que se forma es un cloruro de alquilo, primario, secundario o terciario, lo que sea que se forme. Entonces, esa sustancia es orgánica. Se produce una separación de capas, donde hay una capa acuosa y una capa orgánica. Cuando se observa esta separación de capa, eso es un indicativo. Si se produce inmediatamente, es un indicativo que es un alcohol terciario. Si ocurre a los 5 minutos, entonces se dice que es un alcohol secundario. Si no ocurre, como estamos viendo aquí, que la reacción es negativa, se dice que es una reacción que no ocurre esa reacción, por lo tanto es un alcohol primario. Esa prueba se va a hacer en el laboratorio de un mediante. Ok, pueden ocurrir las siguientes reacciones de sustitución, como ya dijimos, pueden ser reacciones por sustitución de halógenos, como ya vimos en la prueba de Lucas, esta que tenemos aquí, HCl con cloruro de zinc como catalizador, o simplemente una sustitución de un cloro o un bromo. Pero se pueden utilizar los siguientes reactivos. Fíjense, tenemos aquí ácido bromhídrico disuelto en agua, tendríamos PCl3 o cloruro de fósforo. Aquí tendríamos de bromo, de cloro y también se puede sustituir el OH. Fíjense que tenemos todos en los alcoholes, ¿verdad? Y dependiendo del reactivo que estemos empleando, se sustituirá por un cloro, por un bromo, por cloro, por bromo, por cloro, pero en el caso del yodo se emplean de manera separada. Fíjense que no hay un reactivo como tal porque él se desintegra inmediatamente. Entonces se prepara dentro de la misma reacción, se agrega fósforo y se agrega yodo inmediatamente para poder hacer la sustitución. También se puede utilizar como reactivo para la sustitución el cloruro de tionilo, este que tenemos acá. Este compuesto que está aquí entra un cloro por sustitución del OH, cloruro de tionilo. Como están viendo, todo lo que se ha metido tiene azufre, ¿ok? Mosca con eso, mosca con los tíos. Por ejemplo, aquí, los alcoholes reaccionan con ácido para-tolueno sulfónico. Recuerden que esto que tenemos aquí a la derecha es el tolueno y esto que tenemos a la izquierda es el ácido sulfónico. Nosotros hicimos la sulfonación del benceno. Aquí sería la sulfonación del tolueno, ¿ok? Entonces, el ácido para-tolueno sulfónico reacciona con el alcohol. Sale el grupo OH del alcohol y el hidrógeno de este ácido y se forma un éster. Este es el éster, la unión de la R con esto que tenemos acá. Entonces, esto se llama tiosalato. Posteriormente,
Este grupo tiosalato puede ser sustituido por cualquiera de estas reacciones que vemos a la derecha. ¿Okay? El primer paso de la reacción sería la sustitución por el grupo tiosalato. Una vez que se forman los ésteres de tiosalato, entonces nos queda ROTS. Acuérdense que OTS es O-tiosalato. ¿Ok? Entonces, este O-tiosalato va a salir y puede formar otro alcohol. O-tiosalato puede formar un enlace con el OTS, sale y entra el cianuro como nucleófilo. Aquí entraría el bromo como nucleófilo. Aquí entra OR, donde es otro grupo alquil. Imagínense en CH3ONA. ¿Ok? Metóxido de sodio o terbutóxido de potasio. Sí. Ellos entrarían por sustitución del OTS. ¿Ok? Amoníaco, igual aquí. Recuerden que aquí lo que está liberando es hidrógeno con cargas negativas, son los reductores. Entonces formaría un alcano. Esto es un ejemplo de todas las reacciones de sustitución que pueden tener los alcoholes. Primero, recuerden los anteriores que les dimos, también aquí con el paratolueno sulfónico y seguidamente de los toluenos sulfónicos, entonces se forman los tocialatos y estos tocialatos van a ser sustituidos por cualquiera de estos reactivos. Aquí está la reacción del tolueno sulfónico, un poco más precisa, ¿verdad? Sale el OH de acá y sale el hidrógeno acá. Yo estaría en contra, yo preferiría que se saliera el OH de aquí y el hidrógeno acá, porque ser un ácido es mucho más fuerte romper este enlace. Sale este enlace de acá y entonces sale por sustitución, se forma este éster de tiosalato. Posteriormente puede ser la sustitución por los otros grupos que ya vimos. Estados de oxidación. Aquí tenemos un ejemplo de los estados de oxidación. En los compuestos orgánicos, inorgánicos, es muy fácil observar cuál es la valencia, cuando se oxida y cuando se reduce. Por lo menos recuerdan ustedes que aquí el oxígeno es menos 2, 2 por 4, 8 sería menos 8, esta valencia sería más 6, el cromo. En este caso, menos 2 por 3 son 6, aquí la valencia sería más 3. Entonces hay una reducción de más 6 a más 3. ¿Verdad? En la sales inorgánica es muy fácil observar. Sin embargo, en los compuestos orgánicos se habla de una oxidación cuando hay pérdida de hidrógeno 2, de hidrógeno molecular, o ganancia de átomos de oxígeno. ¿Ok? También se dice que hay una reducción si ganan hidrógeno o hidrógeno con cargas negativas, que son hidruros, o pérdida de oxígeno. Recuerden cuando nosotros vimos lo que era oxidación de los alquenos, entonces lo que hacían era que ganaban oxígeno, era una oxidación. Si ganan hidrógeno hay una reducción. Si hay pérdida de oxígeno es una reducción. Si hay ganancia o pérdida de hidrógenos positivos, de agua, de HX, no hay ninguna observación. ¿Okay? No es que hay oxidación o reducción. Simplemente estos que están aquí arriba son los que me dan un ejemplo de una oxidación o una reducción. En este esquema se observa la oxidación de un alcano hasta un alcohol. Fíjense que entra un oxígeno. Aquí se pierden estos dos hidrógenos. La pérdida de hidrógeno 2 o de hidrógeno molecular es una oxidación hasta aldehído. Esta oxidación, este aldehído se oxida hasta un ácido carboxílico. También un alcano, fíjense que es un carbono secundario, se oxida y se convierte en un alcohol secundario. El alcohol secundario se oxida y se convierte en una acetona. Un alcano, este carbono terciario, se oxida hasta ácido carboxílico, hasta alcohol terciario. El alcohol terciario no permite una oxidación. Las reacciones inversas corresponden a unas reducciones. Oxidación de alcoholes primarios. Un alcohol primario, como lo vemos aquí, se convierte en presencia de estos componentes, dicromato de sodio y ácido sulfúrico, se convierte en un ácido carboxílico. Ya nosotros vimos que los alcoholes se oxidaban hasta ácido aldehído y los aldehídos continuaban a ácido carboxílico. Sin embargo, ese mismo alcohol, pero en este caso, te podemos utilizar en lugar del dicromato, se utiliza lo que se llama ácido pícrico o PCC, clorhidrato de piridinio con ácido pícrico, y entonces se forma esto que vemos acá como producto en ese intermediario, es decir, un alcohol en medio básico, no el dicromato que utilizamos anteriormente, se produce un aldehído, es decir, la reacción es menos oxidante, se detiene como aldehído.
Esto que está en negro, rojo y azul es lo que vemos aquí abajo. ¿Okay? Entonces, un alcohol primario se puede oxidar hasta aldehído o ácido carboxílico. La oxidación de alcoholes secundarios, un alcohol secundario se oxida a una acetona, el primario a un aldehído ácido carboxílico y un secundario a una acetona. Los alcoholes terciarios no reaccionan. Los alcoholes terciarios no reaccionan. Vemos aquí, esto es lo que se llama el reactivo de Jones, el dicromato de sodio en ácido sulfúrico. Un alcohol secundario se convierte en una acetona. Como les decía, los alcoholes terciarios no reaccionan, no se oxidan porque no pueden perder hidrógeno. Otros reactivos oxidantes, tenemos el reactivo de Collins en piridina, que ya lo vimos, el reactivo de Jones, el permanganato, y ustedes saben, como oxidante fuerte, ácido nítrico como oxidante fuerte, óxido de cobre y oxidación de suero. Son otros reactivos que también producen oxidación. Esterificación o condensación de Fischer. En este caso, fíjense que se utiliza un alcohol y un ácido carboxílico. Ocurre lo que vimos con el tolueno sulfónico, con el ácido tolueno sulfónico. Sale el OH y el hidrógeno. Aquí se forma una molécula de agua con estos dos. Y este oxígeno ataca al carbono con carga positiva y se forma lo que llamamos éster. Entonces, fíjense acá. Este que provenía del ácido acético, ahora se llama acetato, ¿ok? Ácido acético se llama acetato de, este sería isopropil, entonces se llamaría de isopropilo, acetato de isopropilo. Ejemplo de los ésteres son los responsables de los colores a frutas, como vemos aquí. Este se llama 1, 2, 3, 4, butanoato de etilo. Aquí 1, 2, 3, 4 butanoato de 1, 2, 3, 4, 5 pentilo, butanoato de pentilo, ¿ok? Los ésteres son los responsables del olor a fruta. De hecho, hay una prueba en el laboratorio donde se produce el mentol y la reacción positiva es cuando se expide el olor, la reacción despide olor a mentol. Finalmente, reacciones con metales, sale el hidrógeno y entra el sodio. Puede ser con metal o puede ser con hidruros. También recuerden que está la reacción de Williamson, donde ese compuesto alcohol que perdió el hidrógeno se cambió por sodio, reacciona con un halógeno de alquilo para producir éteres asimétricos. Tioles, como les decía, es un alcohol, pero en lugar de oxígeno tiene azufre. Aquí se llama, como tiene un solo carbono, se llama metanotiol, no etano, metanotiol. Como tiene carbonos, 3 carbonos, se llama propanotiol. ¿Okay? Como un alcohol, en lugar de terminar ol, termina en tiol. Las reacciones de los éteres, estas son las únicas que vamos a ver. Uno, la reacción con ácido. Para hacer, ellos se rompen y se forman, por ejemplo, acá, ¿verdad? Vemos, si tiene los halógenos, entonces entra un halógeno de un lado y entra el halógeno del otro, perdiendo el oxígeno, el OH. Y la autooxidación, que es una reacción que ocurre dentro del mismo envase donde se mantenga en presencia de calor, entonces ocurre la autooxidación de los éteres. Realmente ellos se utilizan más que todo como disolventes debido a su poca reactividad.